¿Sabe que esta canción dice el libro de Apocalipsis que Juan nos vio cantándola con una multitud de lavados y redimidos por la sangre de Cristo? No sé si habrá podido identificarnos, son miles y millones. Pero qué bueno que hoy tenemos el privilegio de adorarlo en un mundo donde todavía funcionan las tinieblas, donde la carne nos juega en contra, donde el pecado está al acecho. Pero qué bueno que podamos decir: Señor, tú eres digno. No es por nuestros méritos, no es lo que nosotros logramos, alcanzamos, es por lo que vos hiciste por mí, por lo que vos hiciste por cada uno de nosotros. Él es santo. Nunca olvidemos eso. Llegó a la cruz sin mancha, sin haber ofendido, sin haber pecado, sin haber fallado. Por eso fue el cordero inmolado. Como cordero fue llevado al matadero. No abrió su boca, no se defendió, no argumentó. Solo tenía que cumplir el plan que en el acuerdo con el Padre y el Espíritu Santo estaban llevando adelante. Así que Él es digno, y qué bueno que podamos expresarlo con todo nuestro corazón. No le estamos cantando a un hombre, no le estamos cantando a un Dios hecho por la mano del hombre. Estamos adorando al Creador, al Hacedor y Sustentador de todas las cosas. Qué privilegio, ¿no? Ahora sí quiero invitarle a que abra su Biblia en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2. Vamos a leer del versículo 9 al 12. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 12. Si lo he encontrado, vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Amén. Invito a que oremos. Señor, qué privilegio, Señor, y qué bendición de estar aquí, Señor, reunidos en tu nombre. Tú estás aquí, Señor. Estás en nuestros corazones, pero estás en medio de la reunión de tus hijos, Señor. Tú lo has establecido así y es una realidad. Por lo tanto, cuando hemos adorado y hemos cantado, Señor, cánticos para exaltarte, Señor, sabemos que hay algo que en lo espiritual, Señor, nos confronta con nuestras limitaciones, contra nuestra humanidad, y tu gloria, Señor, y tu presencia maravillosa. No como esa gloria que en el desierto causaba temor y causaba
distanciamiento, sino esa gloria que nos alcanza y se manifiesta en cada uno de nuestros corazones, trayendo paz, trayendo armonía, trayendo gozo, aún en medio de la adversidad, Señor. Qué bueno es que lo podamos hacer en acuerdo y que podamos, Señor, rendirte a ti la adoración que te merece. Decíamos recién que tú eres digno, digno es el Cordero. Gracias, Señor amado. Y vamos a recordar lo que tú hiciste por nosotros en la cruz en el día de hoy. No lo vamos a recordar con tristeza, pero sí lo vamos a recordar entendiendo, Señor, que debemos responder a semejante muestra de amor y de gracia de una manera correcta que te honre, Señor. Queremos en esta hora abrir nuestros corazones para que seas tú hablando, Señor, a través de la palabra. ¿Qué podría yo enseñar, Señor, si no es por la gracia y en la unción de tu Espíritu que nos guía a toda verdad? ¿Qué podría, Señor, estar transmitiendo si no fuera, Señor, que tu gracia nos ha alcanzado y nos permite enseñar, transmitir la palabra, Señor? Seas tú hablando a través de mi vida, Señor, y que esta palabra traiga equilibrio, traiga una forma de introspección, Señor, personal, para evaluarnos y poder meditar en la condición en la que estamos sirviéndote en este tiempo. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Esta palabra es tan profunda, tan amplia, ¿sí? Cuando leemos estos versículos, especialmente el versículo 9, encontramos identidad ahí, ¿sí? Veo que hablábamos el otro día de cómo el mundo busca identidad, saber de dónde viene, para qué está, a dónde va, cuál es el propósito que tiene. Bueno, aquí encontramos en una forma tan directa, a partir de las palabras del Señor, que nos dice más vosotros. Ese vosotros se está refiriendo a gente de Él, a aquellos que han tenido un encuentro con Cristo, que han nacido de nuevo. Y empieza a expresarse con algunas palabras que son maravillosas. Dice linaje escogido. Linaje habla de sangre, ¿sí? No hay linaje si no hay una familia. Habla de que pertenecemos a una familia. Pero dice ahí una familia escogida. Veo que hay un dicho que muy popular, que la familia no se elige. ¿Has escuchado eso? La familia, uno nace en la familia que le toca, pero Dios nos ha elegido a nosotros para que seamos sus hijos. Eso habla de una adopción, ¿sí? Dios tenía en el antiguo pacto un pueblo bajo pacto, pero en la temporada de la gracia en la que vivimos hoy, estamos justamente alcanzados todos los gentiles, los no judíos, por la bendición y la posibilidad de ser hijos de Dios. Nos ha dado la potestad de ser llamados sus hijos y hemos creído y lo hemos recibido en nuestro corazón. Amén. Y sabemos que todo esto es un obrar del Señor en nuestras vidas. Pero bueno, linaje habla de que pertenecemos a la familia de Dios, y esto es por los méritos de Cristo, ¿sí? Él nos hizo hijos de Dios, herederos y coherederos con Él. Pero después sigue diciendo real sacerdocio. Resulta que en el Antiguo Testamento los sacerdotes eran los que intercedían por el pueblo ante Dios. Y cuando leemos ahí real sacerdocio, está hablando de que en ese antiguo pacto, solamente de toda la familia sacerdotal, llamado los levitas, que eran descendientes de la tribu de Leví, solamente el sumo sacerdote, y una vez al año, tenía acceso a lo que se denominaba la presencia de Dios, al lugar santísimo donde estaba el arca
del pacto que simbolizaba la presencia del Señor. Pero cuando dice que somos real sacerdocio, y era un solo hombre una vez al año, ahora por Cristo, hermano, podemos presentarnos ante el Rey y Señor en el momento que lo deseemos, porque tenemos acceso por la gracia del Señor a su mismo trono. Eso habla de, podemos presentarnos ante el Señor como aquellos que aún podemos interceder. El sacerdote intercedía por un pueblo que había pecado. Bueno, nosotros podemos interceder por el que está en necesidad, por el que está lejos del Señor, y tenemos acceso a la misma presencia de Dios. ¡Qué privilegio! Después sigue diciendo que somos una nación santa. La nación está constituida por todos aquellos que han tenido un encuentro con Cristo. Y es santa porque es apartada, no es una nación terrenal. Por eso más abajo habla de que somos peregrinos, que estamos de paso. No es algo temporal, es una nación que ha sido apartada, que es diferente y que por lo tanto funciona de manera diferente, habla de manera diferente, tiene un enfoque diferente en la vida, porque Dios nos ha apartado, nos ha consagrado, nos ha sellado con su Espíritu Santo como propiedad de Él, y por eso hemos afirmado esa relación con el Señor. Y finalmente dice pueblo adquirido por Dios. ¿Por qué dice pueblo adquirido por Dios? Porque fuimos comprados a precio de la sangre de Cristo. Si alguno en algún momento ha pensado que no vale nada, este versículo y otros tantos hacen caer todo ese tipo de pensamiento. Yo le pertenezco a Dios porque pagó un precio por mí, el precio de su Hijo Jesucristo. Valió la pena el sacrificio del Hijo de Dios, el unigénito, por mi vida. ¿Quién lo va a pensar? No importa si acá en la tierra, en la sociedad no nos han valorado. Dios nos ha dado un tremendo valor. Amén. Y entonces hemos sido escogidos por Dios como su propiedad y hemos sido llamados a representarlo delante de las personas. Dice ahí, en otro tiempo no éramos pueblo de Dios, estábamos lejos de Él, pero nos alcanzó por su misericordia. Pero después el versículo 11 y los que siguen habla de que debemos vivir de una determinada manera, ¿sí? Y acá es donde vamos a meditar de una forma sintética acerca de un tema que por ahí puede producir algún tipo de confusión o inestabilidad. Si somos salvos por gracia, ¿sabía usted que somos salvos por gracia? ¿Qué es la gracia? Favor inmerecido de Dios. Es darle a alguien algo que no se merece. Eso es la gracia. Bueno, ¿qué nos dio? A su Hijo Jesucristo, que no lo merecíamos, para que muriera cargando con nuestros pecados. Esa es la gracia. Ocupó nuestro lugar. Y accedemos a esa gracia por medio de ¿qué? De la fe, ¿cierto? Y la fe es un don de Dios, así que todo un obrar de Dios. Siempre lo estamos refrescando últimamente, para que no es lo que yo hago, es lo que Dios hizo por mí, ¿sí? Y cuando estoy confrontado con el Evangelio, con la palabra del Señor, ahí recibo convicción, me arrepiento de mis pecados, y el Espíritu Santo opera un nuevo nacimiento en nuestros corazones. Entonces, si esta salvación es por gracia, si hemos sido perdonados, salvados, aceptados por lo que Cristo hizo en la cruz, ¿hay lugar en nuestras vidas para las buenas obras? ¿Hay lugar para la obediencia? ¿Es necesario hacer buenas obras? Pues si soy salvo por gracia,
no por obras, para que nadie se gloríe. Es necesario hacer lo que dice la Biblia, que tengo que perdonar, que tengo que orar, que tengo que congregarme, que tengo que servirle, que tengo que testificar, que tengo que poner la otra mejilla, que debo ser ejemplo, que debo... ¿Es necesario hacerlo así, sí o no? ¿Qué le parece? ¿Será necesario la obediencia en la vida cristiana? ¿Serán necesarias las buenas obras en la vida cristiana? Bueno, siempre decimos, amén, sí sabemos que es así. Pero vamos a profundizar un poco más esto. Sí sabemos que la palabra de Dios nos dice que sí, que algún día vamos a ser recompensados según nuestras obras. Pero ¿por qué hay lugar para buenas obras? ¿Por qué hay lugar para la obediencia a Dios en la vida del creyente? Porque cuando somos salvos, hermanos, somos salvos del castigo del pecado, de las consecuencias del pecado. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Y esa muerte es sobre todo muerte espiritual, que significa separación de Dios. Bueno, somos salvos del pecado, pero también somos salvos del poder del pecado. O sea, no es que somos salvos del pecado y de repente al otro día otra vez tengo que estar luchando permanentemente con el pecado. Tenemos una lucha con la carne, pero no con el pecado. ¿Está bien? La carne tiene una propensión al pecado. La carne es nuestra vieja naturaleza, el viejo yo, el viejo hombre, la vieja mujer. Pero cuando tuvimos ese encuentro con el Señor y fuimos hechos nueva criatura, fuimos salvos del poder del pecado. Ahora sí podemos decirle no al pecado. No, yo decido, esto lo hacía antes como muy normal, no lo voy a hacer más, porque tengo a Cristo en mi corazón y en su fuerza lo puedo hacer, no como un sacrificio, porque he sido transformado, he sido hecho una nueva criatura. Entonces, no solamente es perdón, no solamente es salvación, sino que hay una transformación. Entonces, como somos hechos nueva criatura, hermanos, evidentemente hay un cambio de actitud hacia la vida, hay un cambio de actitud hacia nuestro Dios y que se evidencia con nuestras obras, con nuestra manera de actuar. Efesios 2, 8 al 10 lo deja muy claro. Siempre vamos ahí porque dentro de todos los versículos que hablan de esto, este es el que habla de todos los detalles, ¿no? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Cómo somos salvos? Por gracia. ¿Cómo se accede a la gracia? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Oh, porque yo soy re bueno, soy extraordinariamente una persona que se merece lo mejor. No es por vos. Porque es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y no es por obra. No, pero las cosas que yo he hecho, he ayudado a medio mundo, he hecho esto, aquello. No, olvídate, la salvación no es por obra. Para que nadie se gloríe. ¿Por qué, hermano? Porque si no, seríamos como los fariseos. Gracias Dios, porque yo ofrendo del diezmo, hago esto, hago aquello, ayuno. No es por obra la salvación. Pero sigue diciendo, porque somos hechura suya. Lo hemos hablado de esto, somos una obra de arte del Señor. Como un alfarero, hermano, ¡pum!, nos pegó un golpazo y nos hizo de nuevo. Y de tanto en tanto nos tendrá que quebrar y hacernos una nueva vasija por a veces la dureza de nuestros corazones. Pero dice, creados en Cristo Jesús, nueva criatura. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en él. Entonces, no somos salvos por obras, pero sí para buenas obras. Entonces, no se puede decir que yo ya soy salvo, así que no tengo que hacer más nada, sigo mi vida como a mí me parece. No. Hay un lugar para las obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Está bien?
pero no es que por esas obras voy a ser salvo, sino que porque he sido salvo voy a poder hacer las obras correctas delante del Señor. Amén. Entonces, en primer lugar, nosotros debemos obedecer al Señor. No vamos a leer versículos, pero por gratitud al Señor. Porque si no es por nosotros y no es por las obras, es solamente por un don, un regalo de Él. Debemos ser agradecidos. Gracias, Señor, porque yo no hubiera podido hacerlo, ninguno de nosotros. Hay todo un antiguo testamento, un antiguo pacto que se basaba y que era para un grupo, para una nación reducida. Esta es la ley, si ustedes la cumplen, van a estar bien. Y nunca la pudieron cumplir. No se puede humanamente. Entonces Dios envió a su Hijo Jesucristo para solucionar ese problema. Y nuestra obediencia al Señor, esas obras por las que debemos caminar en obediencia al Señor, debe ser en muestra de nuestra gratitud a Dios por lo que Él ha hecho. ¿Qué le parece? ¿Cuántos están agradecidos al Señor? ¿Y cómo están nuestras obras que muestran esa gratitud al Señor? Esa es la pregunta que debemos hacer. No, pero si no es por obra, sí, pero no es por obra la salvación, pero es por gracia. Pero después que hemos sido salvos, hay que caminar en esas obras, en obediencia, por gratitud al Señor, el primer término. Pero también, hermanos, caminar en esa obediencia, en esas buenas obras, porque estamos hablando de buenas obras y obediencia, son necesarias si soy salvo por gracia. Entonces, ya soy salvo, ¿para qué? En segundo lugar, hermanos, las obras correctas, buenas obras y la obediencia al Señor nos trae seguridad. El apóstol Pablo, en algunas de las cartas, por ejemplo en la de Tesalonicenses, él le dice a los hermanos de la iglesia de Tesalónica que él sabe que ellos son escogidos, pero lo sabe porque por su testimonio, por su trabajo, por su amor, por su constancia en el servicio a Cristo y a los hermanos. Entonces, si bien cuando fuimos hechos nueva criatura, hemos sido sellados como propiedad de Dios, nación santa, pueblo adquirido, somos propiedad de Él, el sello del Espíritu Santo. Pero ¿cómo se manifiesta esto exteriormente? Justamente esas obras que cuando vemos que estamos caminando en esas obras que Dios preparó para que anduviéramos en ella y que estamos siendo obedientes, es que el Espíritu Santo está en ese proceso de transformación de nuestras vidas. Fuimos hechos una nueva criatura, pero debemos crecer y madurar para parecernos más a Cristo, que ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Amén? Entonces, eso nos da seguridad. ¿Te estás seguro que es algo? Sí. Veo que cuando uno no está haciendo lo que Dios quiere que hagamos, cuando no está siendo obediente, no sé si acá en la iglesia les saldrá amén, sí, porque ven, yo sé que soy salvo, pero cuando estamos a solas, podremos decir, yo estoy seguro que soy salvo. Y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos de Él, sí. Pero eso se exterioriza, hermano, por andar en obediencia a las obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. No se puede separar. ¿Amén? Y una tercera análisis que tiene fundamento bíblico para decir, bueno, por un lado dijimos una acción de gratitud porque nos transformó, no solamente nos perdonó, nos hizo una nueva criatura por la gracia de Él. También la obra del Espíritu Santo se manifiesta, entonces me da la seguridad de que Dios está actuando en mi vida, entonces voy correctamente caminando por la senda que Él ha trazado para mí. Y una tercera forma en la que las buenas obras, la obediencia están obrando en nuestras vidas, es que es de testimonio para aquellos que nos rodean, que lo decía el apóstol Pedro ahí: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles.
Y finalmente dice, para que ellos glorifiquen a Dios. Entonces, la obediencia a Dios, la obediencia a la palabra de Dios, expresan nuestra gratitud, nos dan esa seguridad de que Dios está trabajando en nuestras vidas, y también nos permite dar un testimonio sólido de el Evangelio de Cristo. Y recibiréis poder, dijo el Señor, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu, y me seréis testigos. El tema es que el testigo que dice ahí, hermano, no es el testigo ocasional. Vio que una vez veníamos para la iglesia y nos pararon a la policía en la punta. Tenemos que ir a una reunión, no, pero parece un ratito, pero que vamos medio, no, parece un ratito. Bueno, y habían encontrado ahí, habían agarrado a un muchacho con unas cosas que no eran de ellos, y teníamos que ser testigos ahí de todo lo que había ahí. Sí, un electrodoméstico, una herramienta, y bueno, después hacer un acta y firmar. Pero después no volvimos más ahí. En cambio, el testigo de Cristo es todo permanente. No es que testifico el domingo y el lunes, es de aquí hasta que venga Cristo por nuestras vidas. Y esa posibilidad la tenemos, hermano, porque hemos sido salvos por gracia, hemos sido hechos nueva criatura, y podemos caminar como Jesús, que Él decía, yo he venido a hacer la voluntad del que me envió. Entonces ese es el concepto. Gratitud nos da seguridad, y somos de testimonio porque somos testigos del Señor en todo momento, no solamente en la iglesia, lo somos en el trabajo, lo somos en la familia, lo somos en el vecindario y donde estamos, ¿sí? Ahora, eso creo que lo podemos entender. Pero vamos a meditar un poco más acerca de en qué debe estar fundamentada nuestra obediencia. Porque a veces cuando decimos tenemos que hacer la voluntad del Señor, tenemos que hacer las obras que el Señor, y nos parece que pero es tan difícil, no me sale a mí, me cuesta muchísimo hacer en el hogar, sujetarme al esposo, tratar a la esposa como vaso más frágil, o perdonar al que me ofende, me cuesta un montón orar y buscar el rostro del Señor, meterme en la palabra, y todas aquellas enseñanzas que tenemos en la palabra, y que hay muchos imperativos en la palabra del Señor. ¿Ha visto? Orar sin cesar, escudriñar las Escrituras. No es que dice, mire, si un día amaneció frío como hoy, no salgan a ningún lado, quédense, lean la Biblia, oren. No, es siempre imperativo. Entonces uno dice, claro, cuando se autoevalúa, se da cuenta que no sé si llegamos a la mitad de las cosas que Dios quiere que hagamos. El tema es que nuestra obediencia, hermano, está fundamentada en dos verdades, que esto es lo que quiero repasar rápidamente. Primero, sobre lo que Cristo ya hizo. Nuestro obedecer a Dios no está fundamentado en nuestro esfuerzo, es decir, me voy a sacrificar para hacer lo que Dios quiere que yo haga, sino en lo que ya Cristo hizo por nosotros. Porque si fuimos salvos por la gracia, Cristo hizo lo que nosotros no íbamos a poder hacer nunca. Él ya lo hizo. Y si Él lo hizo, nosotros lo podemos hacer, porque Él nos da a través de su Espíritu Santo la fortaleza, la dirección para caminar de la manera correcta. Entonces, nuestra obediencia está fundamentada sobre lo que Cristo ya hizo. Y vamos a ver un ejemplo rápido. Y segundo, nuestra obediencia está fundamentada en quiénes somos en Cristo. Yo no obedezco al Señor para ser un hijo de Dios, sino que como soy hijo de Dios, obedezco a mi Padre Celestial. El enfoque es diferente, y eso nos va a llevar a tener una vida de obediencia y de obras, una perspectiva diferente a la que
a veces podemos llegar a tener. Entonces, lo primero que dijimos es que la obediencia está fundamentada sobre lo que Cristo ya hizo. Porque si nosotros tomamos a la Biblia, hermano, como un manual de esto sí, esto no, hay que hacer esto no hay que hacerlo, es un error. Porque la Biblia, hermano, no se trata de lo que nosotros tenemos que hacer, se trata de lo que Cristo ya hizo. La Biblia, hermano, gira alrededor de la obra de Cristo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis habla de Cristo. Amén. Entonces, habla de lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, eso nos debe llevar a cuando vemos la Biblia, acá dice, cada vez que leemos obediencia, obediencia, cada vez que leemos un mandamiento, otro mandamiento, como que nos puede llegar a chocar, pero es lo que Cristo ya hizo por nosotros. Él obedeció cuando en la cruz, que vamos a celebrar hoy, dijo consumado es. Él cumplió toda la ley, todos los mandamientos, todas las directivas de Dios, aún en cuanto a su tarea, a su ministerio en la tierra, Él las cumplió y murió en la cruz. Entonces, cuando vemos un mandamiento en la Biblia, hermanos, tenemos que entender que eso ya Cristo lo cumplió por nosotros. Todo lo que Dios nos pide, Cristo ya lo cumplió. Y entonces eso nos debe generar en nuestros corazones esa actitud de decir, si Cristo lo hizo por mí, si soy acepto ante el Padre por lo que Cristo hizo por mí, yo lo voy a hacer porque Él me da la capacidad de hacerlo. No es en mi fuerza, no es en mi sacrificio, no es quiero hacerlo, me cuesta un montón, sino que es porque Cristo lo hizo. Yo lo puedo hacer en Él, porque mientras yo esté en Él, lo voy a poder hacer. Amén. Y le voy a dar algunos ejemplos. Dice la Biblia en Efesios 5, esposos deben amar a la esposa como ¿quién? ¿Ya lo hizo Cristo o no lo hizo? Pero ¿y cómo lo voy a hacer? Y si Cristo lo hizo, ya lo hizo. Por eso decimos que nuestra obediencia está fundamentada en lo que Cristo ya hizo. Si Él lo hizo, yo lo puedo hacer porque permanezco en Él, porque estoy en Cristo. En nuestra Filipenses 2 habla de nuestra relación con los demás. Debemos ser humildes como Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Se humilló a sí mismo, ¿sí? Se despojó de su divinidad, de su gloria, ¿no? Su divinidad, se hizo hombre y estando en la condición de hombre se humilló hasta la cruz. Pero a mí me cuesta ser humilde, ¿sí? Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, dice la Escritura, es un mandamiento. Pero claro, si lo vemos así, me cuesta un montón, pero cuando vemos que Cristo lo hizo, es diferente. ¿Sí? Gracias, Señor, porque tú lo has hecho. Y porque vos lo hiciste, yo soy salvo y recibí la gracia del Señor. Ahora me toca responder con gratitud. Y yo sé que aunque me cuesta, me vas a ayudar, porque vos lo hiciste. Yo lo puedo hacer porque soy más que vencedor. No tengo que ir a la cruz. Vos fuiste a la cruz por mí, pero yo no lo tengo que hacer, pero sí tengo la fortaleza, el poder de tu Espíritu para lograrlo. ¿Bien? Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 13 que debían amar como Él les ha amado. Nunca el Señor nos pide algo que Él no hizo. Por eso la palabra de Dios se trata de lo que Él ha hecho por nosotros. En 2 Corintios 8, Pablo le anima a los hermanos de Corinto a ser generosos como Cristo ha sido generoso. En Efesios 4 habla de que debemos perdonar como ¿quién? Como Cristo nos perdonó a nosotros. Entonces, hermano, nuestra obediencia, nuestro enfoque es diferente. Porque no es lo que yo hago para Dios, es lo que Cristo hizo por mí. Y que por
por gratitud y por amor a Él. Y con su ayuda yo podré hacer. Amén. Y después dijimos que nuestra obediencia está fundamentada en quiénes somos en Cristo. Bueno, esto es evidente. No es... Nuestra obediencia es respuesta a su amor, a su misericordia, a su fidelidad. Pero no es que estemos pagando, Señor, si te obedezco, quiere decir que si te obedezco me merezco algo. No, porque dice ahí, no merecemos nada. Es lo que Cristo hizo por nosotros. Amén. Pero como soy hecho una nueva criatura, soy un hijo de Dios, quiero, acepto someterme a su voluntad y vivir en obediencia a Él. Amén. Entonces, como vamos a recordar lo que hoy hizo en la cruz el Señor por nosotros, debemos recordar esto. Hay dos errores o tentaciones espirituales extremas en relación a la obediencia y a caminar en la voluntad de Dios. Una es el legalismo y otra es el libertinaje, ¿sí? ¿Qué es el legalismo? Es aquel creyente que coloca la obediencia a la ley en el lugar de la gracia. Es decir, yo soy salvo porque hago esto, porque hago aquello, porque voy a la iglesia, porque sigo al Señor, porque oro, porque ayudo, porque lo que sea. ¿Sí? Entonces reemplaza la justicia de Cristo por la justicia personal. Si usted le pregunta a una persona, a un no creyente, si se considera una buena o una mala persona, ¿qué le va a responder la mayoría? Soy buena persona. ¿Por qué? Porque soy honesta, porque no le hago mal a nadie, porque no he matado a nadie, porque ayudo al que puedo. ¿Sí o no? Eso es así desde el principio, hermano. Pero no funciona así, es la propia justicia. En algún momento uno de los profetas del Señor dijo: son como trapo de inmundicia delante del Señor, nuestra propia justicia. Entonces, uno de los ejemplos de esto es la carta a los Gálatas. Ahí en los Gálatas se habían metido los judaizantes y decían: hay que creer en Cristo, pero también hay que circuncidarse para cumplir con el pacto de Dios con Abraham. El apóstol Pablo se indignó con esto y les empezó a hablar. ¿Sí? Toda esa carta está tendiente a hacer el foco y a quitar este error. Pero hermanos, por eso es que nuestra mirada es en Cristo, en la obra que Él hizo por nosotros, no en lo que nosotros hacemos. Amén. Entonces, uno de los extremos es ser el legalismo. Es: yo estoy bien con Dios porque hago esto, porque hago aquello, porque hago... Y no es así. Por eso Jesús dice: hay muchos en ese día me van a decir en tu nombre hicimos esto y hicimos aquello, y Él me va a decir: no los conozco. ¿Está bien? El otro extremo es el libertinaje, el libertino. ¿Qué dice el libertino? ¿Cómo abusa de la gracia de Dios? Porque he sido salvo por gracia, ya mi salvación ya está certificada, ya me voy al cielo, así que vivo mi vida como quiero. Ese es el otro extremo, ¿no? ¿Por qué preocuparme yo por mi obediencia? ¿Por qué preocuparme por hacer las cosas? Pero el tema es que cuando el Señor, hermano, nos hizo una nueva criatura, nos hizo un trasplante de corazón. ¿Sabe usted? Espiritualmente hablando. Eso está en Ezequiel 36, 27. Dice: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces una persona que ha
tenido ese encuentro con Cristo, que ha nacido de nuevo, ama la ley del Señor, ama los mandamientos del Señor. Entonces, tanto el libertinaje como el legalismo, ¿sabe cuál es el destino? El infierno, ¿sí? ¡Ah! El destino es el infierno, hermano. Yo le podría decir, bueno, mire, hermano, pero si usted es buenito, el destino es el infierno. Si creemos que por las obras que hacemos de vez en cuando, Dios cuando lleguemos allá nos va a decir, bienvenido, pase, tiene una habitación suite para usted. Es una mentira del diablo. O si cree que no, porque yo ya tuve un encuentro con Cristo, fui hecho una nueva criatura, yo no, hago mi vida como yo quiero, me acomodo como yo quiero, total, por la gracia. El destino del infierno, ¿sí? No os conozco. Echarlos, dice el Señor, al lago de fuego y azufre. Uno se pone a tiritar con esto. Entonces, hermanos, cuando hablamos de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios, no es que Cristo los invalidó, sino que Cristo los cumplió ahí con su sacrificio en la cruz. Él cumplió la ley. Por eso, cuando hablamos de la obediencia y de hacer lo que tenemos que hacer, es en base a lo que Cristo ya hizo. Y por supuesto que a nosotros en la carne nos cuesta y demás, pero tiene que haber en cada uno de nuestros corazones una respuesta en amor a Dios y en gratitud a Él por lo que Él hizo, por lo que Él ha hecho en nuestros corazones, porque nos ha hecho sus hijos, nos ha comprado, nos ha hecho un linaje, nos llama linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Él. Hermanos, debemos, pero no como un esfuerzo personal, sino en base a lo que Cristo hizo y en base a lo que hoy somos, caminar en obediencia y en buenas obras para darle la gloria al Señor y para testificar al mundo que hay una vida diferente en Cristo Jesús. Amén. Entonces, usted va a encontrarse por ahí que hay predicaciones que hablan de hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, y podría uno decir, si yo le predico, hay que hacer esto, hay que hacer esto, no hay que hacer aquello, hay que hacer esto, no hay que hacer aquello, hermanos, y después finalmente le digo, pero acuérdense que Cristo le ama, está desequilibrado. O si yo le hablo, el Señor le ama, el Señor quiere lo mejor para usted, el Señor no quiere que usted sufra, el Señor esto y el Señor aquello, y al final le digo, pero acuérdese de que tiene que vivir en fidelidad, está desequilibrado. La cuestión es que hay un equilibrio, ¿sí? Hay un equilibrio. ¿Por qué? Porque la gracia no anula la voluntad de Dios, los mandamientos de Dios, la ley de Dios. Pero como Cristo los cumplió en la cruz, yo no necesito cumplirlos para ser salvo, porque soy salvo, los puedo caminar en ellos, porque Cristo, a través de la ayuda de su Espíritu Santo, me habilitará para poder lograrlo. El enfoque es diferente. Porque yo ya soy salvo, soy una nueva criatura, he sido apartado, soy una nación santa, yo puedo vivir de una manera diferente, yo puedo caminar en esas obras que el Señor ha preparado para mí, por lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Amén. Entonces, creo que en este tiempo, hermano, tenemos que meditar en dónde estamos parados, cómo está nuestra vida de obediencia al Señor. ¿Cómo está nuestra vida de obediencia al Señor? Y no una obediencia para ser salvo, porque soy salvo, estoy siendo obediente al Señor, estoy siendo agradecido al Señor, estoy amando al Señor, demostrándole con mi obediencia, estoy aceptando su voluntad, estoy haciendo lo que Él me manda hacer, aunque hay cosas que me cuestan y a veces caigo y le fallo, pero me vuelvo porque una nueva criatura, hermano, quiere caminar en la dirección correcta para honrar al Señor. Está nuestra obediencia al Señor, nuestras obras están honrando a nuestro Señor.
al que vamos a recordar hoy lo que hizo por nosotros, estamos honrándolo con nuestra manera de andar, con nuestra manera de caminar, con nuestra manera de conducirnos. Estamos honrándolo a Él. Entonces, esto nos va a permitir, hermanos, como dice el apóstol Pablo, examínense cómo estamos, cómo está nuestra obediencia al Señor, cómo están las obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Estamos andando en las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella, o estamos andando en nuestras obras? ¿Estamos siendo obedientes a la palabra del Señor, a pesar de que a nuestra carne no le agrada? Nos hemos rendido a su voluntad por amor y en gratitud a tremenda gracia derramada sobre nuestros corazones, o estamos ahí en estas bueno, yo no hago tantas cosas, pero hago esto, hago aquello? Esa es la mentalidad legalista, ¿sí? O si no, bueno, pero es por gracia, es por lo que Cristo hizo por mí, así que vivo de cualquier manera. No es así. Tiene que haber un equilibrio. Tenemos que caminar en las obras del Señor, no para ser salvos, sino porque somos salvos. Amén. Caminamos para buenas obras. Y bueno, pero me cuesta, pero es porque Cristo lo hizo. Yo lo podré hacer con su ayuda. Y además es porque soy una nueva criatura. No soy un hombre más, una mujer más en el mundo. Soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. Lo puedo hacer porque tengo el Espíritu Santo que me guía. Y me evidencia porque estoy viendo que hago cosas que me han costado, con las cuales me tengo que negar, o tengo que negarle a la carne sus ciertos gustos, pero estoy haciendo lo que el Señor me pide que haga. No para que me ame más o para que me responda a las oraciones, porque yo lo amo a Él y porque en gratitud quiero agradarle y quiero honrarle con una vida que a Él le honre. Amén. Así que, hermanos, que Dios nos permita en este tiempo evaluarnos, autoevaluarnos y decir: Señor, ¿cómo estoy caminando? ¿Cómo está mi vida espiritual, mi vida de obediencia? ¿Por qué obedezco al Señor? ¿O cómo obedezco al Señor? ¿Cuáles son las obras que están prevaleciendo en mi vida? ¿Sí? En mi hogar, en mi matrimonio, en la familia, en el trabajo. Entonces, hermanos, hay que ir al Evangelio. Hay que ir al Evangelio. Hace un tiempo hablaba que nos tenemos que evangelizar. A los evangélicos hay que evangelizarlos, ¿sí? ¿Le parece a usted? A los evangélicos tenemos que evangelizarlo, hay que volver al Evangelio, a empezar a mirar las cosas con la óptica bíblica, ¿está bien? Para que podamos honrar a Dios en este tiempo. Él se merece lo mejor de nuestras vidas. Amén. No sabemos cuánto tiempo nos queda aquí, pero dice ahí: como extranjeros y peregrinos. Somos extranjeros y peregrinos, estamos de paso aquí. Así que lo importante es que podamos caminar en esas obras que Dios nos ha preparado. No están fuera de la gracia, son por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, pero que van a honrar a aquel que ha dado todo por nuestras vidas. Invito a que ahí en su lugar cierre sus ojos y vamos a orar. Bendito Señor, en esta noche te damos gracias porque estamos meditando en cuestiones que normalmente conocemos, sabemos, Señor. Nuestra salvación es tu obra, Señor, completamente tu obra, que culmina en ese arrepentimiento, Señor, en nuestros corazones, a ser confrontados con el estado de nuestro corazón. Y cuando hay ese arrepentimiento, hay una obra, una operación del Espíritu Santo que nos hace una nueva criatura. Y dice la Escritura: las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Gracias, Señor. ¿Quién podría hacer esto humanamente? ¿Quién podría lograrlo humanamente?
¿Dónde podría pagarlo? ¿Dónde podría aprenderlo? Solamente es una obra tuya, Señor. Pero claro, a partir de ahí, esa nueva criatura comienza a crecer. Comienza como un bebé espiritual, pero que va creciendo, Señor. Y tiene que aprender a caminar en esas obras que tú preparaste de antemano para que anduviese en ellas, Señor. Y eso requiere obediencia. Y caminamos en esas obras y obedecemos para hacerlo, Señor, no para ganarnos tu favor, no para ser salvos, no para lograr la eternidad, sino porque hemos sido salvos, porque hemos sido amados por ti, porque hemos recibido, Señor, de tu gracia, el que podemos hacerlo, Señor. Y esto es lo que tú nos recuerdas en este día, Señor. Y por eso, Señor, nos estás llevando a meditar en cómo está nuestro corazón, cómo estamos caminando en nuestra vida, cómo está nuestra obediencia, por qué te obedecemos. Porque cuando la palabra nos habla que es como espada de dos filos que penetra hasta lo profundo, hasta discernir los pensamientos y las intenciones, no es solamente lo que hacemos, sino que es por qué lo hacemos. Señor, queremos responder en obediencia a ti por gratitud y por amor. Por gratitud y por amor, Señor. Y como testimonio al mundo, Señor, de lo que tú has hecho por nuestras vidas. Estamos en un mundo tan materialista que no nos opaca la visualizar lo que es una eternidad. Estamos en un sistema que nos hace pensar que todo es acá, que si no disfrutamos acá, que si no vivimos la vida acá, es una vida vana. Y nos desenfoca de la eternidad. Es algo incomparable, Señor. La eternidad con nuestros años de vida es incomparable. Y tú has puesto eternidad en nuestros corazones, Señor. Entonces, ¿cómo no responder, Señor? ¿Cómo no responder a esa muestra de amor, de gracia, Señor, sobre nuestra vida verdadera, que ya es tangente para nuestra vida, es algo tangible para nuestros corazones? Señor, ¿cómo no responder con amor y con gratitud, Señor? Y muchas veces, Señor, te decimos que te amamos, te decimos, Señor, que estamos agradecidos a ti. Pero nuestras palabras, Señor, no están acompañadas con nuestros hechos. Y a esto nos llevas tú en este día, Señor. Aún nuestra obediencia está fundamentada en lo que Cristo hizo. Aún nuestra obediencia está fundamentada en lo que tú has hecho en nuestros corazones al permitirnos ser tus hijos por gracia, Señor. O sea que todo lo más difícil lo hiciste tú, Señor. A nosotros nos queda responderte de una manera correcta, Señor. Y por eso aquí estamos, Señor. Vamos en unos minutos a participar de la cena, a recordar lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. Entonces, tenemos que tener este tiempo para meditar cómo está nuestra obediencia. Tengo que perdonar como Cristo me perdonó. Tengo que amar como Cristo me amó. Tengo que obedecer como Cristo obedeció. Tengo que ser humilde como Cristo se humilló. Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, porque a veces en este tiempo, en esta sociedad, en este mundo en el que vivimos, Señor, perdemos la perspectiva correcta, Señor, nos desenfocamos, pero queremos, Señor, caminar por las
obras que tú preparaste de antemano para que anduviésemos en ella. Tú eres digno, Señor, tú eres digno, Señor, de nuestra fidelidad, tú eres digno, Señor, de nuestra lealtad, tú eres digno, Señor, de nuestro amor, tú eres digno, Señor, de nuestra gratitud, tú eres digno, Señor, de que nos rindamos, Señor, en adoración a ti, tú eres digno, Señor, que nos dispongamos a hacer tu voluntad, Señor, perfecta. Tú eres digno, Señor, tú eres digno, Señor. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo.